La mañana en que Elena Morales recibió la última humillación en el mercado de Zacatecas, algo se quebró dentro de ella de manera irrevocable. Había salido al amanecer con sus 3 hijos, Diego de 13 años, Sofía de 9 y el pequeño Mateo de apenas 6, intentando comprar lo mínimo para sobrevivir otro día más. El sol apenas asomaba cuando las escuchó. Primero creyó que era su imaginación, que el agotamiento extremo le jugaba una mala pasada, pero no. Eran las mismas voces de siempre, las mujeres que antes la saludaban con afecto, las que ahora la señalaban como si fuera una desgracia ambulante. «Ahí viene la que quedó sola», murmuró una de ellas sin disimulo alguno. 3 años ya, y todavía anda de luto. Seguro su marido está en Guadalajara con una mujer más joven, viviendo la vida que nunca pudo darle a ella. Elena apretó la mano de Mateo con tanta fuerza que el niño soltó un pequeño quejido, pero no protestó. Sofía caminaba mirando al suelo, como había aprendido a hacer cuando sabía que venían los comentarios crueles. Solo Diego mantenía la cabeza en alto, con los puños apretados y la mandíbula tensa, como si quisiera defenderse de palabras que no podía detener con golpes. «Mi padre no nos dejó», susurró el muchacho entre dientes, pero su voz se perdió en el ruido del mercado. Elena siguió adelante, fingiendo que el mundo no existía, que esas voces eran solo viento, pero cada palabra era como un clavo oxidado que se le clavaba en el alma. 3 años completos, 1095 días desde que Roberto salió de casa con su mochila desgastada, sus botas de trabajo manchadas de tierra y esa sonrisa cansada pero llena de esperanza que siempre tenía. «Es algo temporal, mi cielo», le había dicho mientras la abrazaba en la puerta. «Un proyecto de construcción en la sierra cerca de San Luis Potosí. El pago es excelente. Regreso en 4 meses y nos mudamos de este lugar. Te doy mi palabra». 4 meses se convirtieron en 8, 8 en 1 año y medio, y después solo silencio absoluto. La empresa que lo contrató desapareció como humo. Las oficinas cerraron sin aviso. Nadie contestaba los teléfonos. Nadie daba explicaciones ni respuestas, y en Zacatecas la gente empezó a inventar historias. «Claro que la abandonó», decían. «Los hombres así siempre encuentran excusas para escapar de sus responsabilidades. Le salió algo mejor y se fue sin mirar atrás». Elena intentó defenderse durante los primeros meses. Mostró las cartas que Roberto le había enviado. Explicó que su esposo era un hombre honorable, trabajador, fiel, pero la ciudad no quería verdades. La ciudad necesitaba chismes, rumores, algo de qué hablar en las tardes interminables mientras la vida pasaba lentamente. Esa mañana, después de comprar medio kilo de arroz y unas tortillas duras, Elena regresó al pequeño cuarto que rentaban en las afueras de la ciudad, una habitación fría y húmeda donde los 4 dormían en 2 colchones delgados sobre el piso de cemento. Se sentó contra la pared agrietada y cerró los ojos con fuerza. Los niños la observaban sin hacer ruido. Conocían ese silencio. Sabían que mamá estaba al límite. «Mamá», preguntó Sofía con voz temblorosa, «¿estás enojada con nosotros?» Elena abrió los ojos de golpe. «¿Qué? No, mi amor, nunca, jamás». Pero sabía que estaba mintiendo a medias. No estaba enojada con ellos. Estaba enojada con el mundo, con Dios, con el destino cruel que le había arrebatado todo. Se quedó mirando el techo de lámina oxidada, escuchando los ruidos de la calle, las voces de los vecinos que también hablaban de ella, siempre hablaban de ella, siempre repetían las mismas mentiras crueles. Entonces, algo dentro de Elena se sacudió violentamente. No fue ira, no fue desesperación, fue algo más primitivo y poderoso. Fue el instinto de supervivencia de una mujer que ya no tenía absolutamente nada que perder. Se arrodilló en el suelo de cemento frío, juntó las manos temblorosas y habló en voz tan baja que apenas era un murmullo. «Dios, si aún me escuchas en algún lugar del universo, guía mis pasos porque yo sola ya no puedo seguir adelante.
Ayúdame a encontrar la verdad. Diego, Sofía y Mateo se quedaron inmóviles, observando a su madre rezar de una manera que nunca antes habían presenciado. No era un rezo tranquilo de iglesia. Era un grito silencioso, una súplica desesperada de alguien que estaba parada en el borde del precipicio. Cuando Elena abrió los ojos, la decisión ya estaba tomada con una claridad absoluta. «Empaquen lo que puedan cargar», dijo con voz firme, que sorprendió incluso a ella misma. «Nos vamos de Zacatecas. Ahora mismo». Los niños la miraron con confusión y miedo mezclados. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Diego. Elena no tenía respuesta concreta. No tenía plan, no tenía dinero, no tenía destino claro. Solo tenía una certeza que ardía en su pecho como fuego. Quedarse en Zacatecas era morir poco a poco bajo el peso aplastante de la vergüenza y el abandono. Mejor morir caminando, buscando respuestas, luchando por algo, que quedarse ahí esperando a que el mundo terminara de destruirla por completo. Metieron en 2 bolsas de tela lo poco que tenían: ropa remendada, una cobija raída, una cacerola pequeña y las últimas tortillas que les quedaban. Elena guardó contra su pecho una fotografía arrugada de Roberto, la única que conservaba. En ella, su esposo sonreía con esos ojos amables que nunca aprendieron a mentir, con las manos en los bolsillos y esa expresión de hombre bueno que jamás pudo fingir ser otra cosa diferente. Salieron al día siguiente antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía profundamente. Caminaron hacia el norte, siguiendo la antigua carretera que llevaba a San Luis Potosí, porque algo en el corazón de Elena le decía con insistencia que ahí, en algún lugar de la sierra, estaba la verdad sobre Roberto. Tal vez no lo encontraría vivo, tal vez nunca sabría qué pasó realmente, pero al menos moriría buscando, no esperando inútilmente. Caminaron durante 4 días completos. Comieron lo que pudieron conseguir pidiendo en pueblos pequeños. Durmieron bajo árboles en las orillas de caminos de terracería, envueltos en la única cobija que cargaban. Mateo lloraba de cansancio y hambre, pero Diego lo cargaba en su espalda sin una sola queja. Sofía caminaba en silencio absoluto, sosteniendo la mano de su madre, como si supiera que cualquier palabra podría romper la frágil esperanza que los mantenía avanzando. Al 5.º día llegaron a una zona de montañas rocosas y escarpadas, donde la carretera se volvía estrecha y peligrosa. A lo lejos, Elena divisó algo que captó su atención de inmediato: una enorme formación de piedra con un túnel excavado en el centro, oscuro y profundo, como una boca gigante abierta en la montaña. «Podemos descansar ahí», dijo señalando con el dedo. «Al menos tendremos techo por una noche». Se acercaron con cuidado. El túnel era reciente, excavado con maquinaria pesada moderna. Había marcas de explosivos en las paredes agrietadas, rieles oxidados en el suelo cubiertos de polvo, herramientas abandonadas como si los trabajadores hubieran huido de repente. Todo indicaba que el trabajo se había detenido abruptamente, sin completarse. Elena entró primero, seguida de cerca por los niños. El aire dentro era fresco y húmedo, con ese olor característico a tierra recién removida y piedra mojada. Avanzaron varios metros hacia el interior. La luz del sol apenas iluminaba los primeros metros de roca. Elena estaba a punto de detenerse para establecer un campamento improvisado cuando algo en el suelo llamó su atención de manera inquietante. Un casco de seguridad partido por la mitad, luego otro y otro más, y entonces lo vio claramente. Un par de botas viejas y gastadas, parcialmente enterradas bajo un montículo de rocas y escombros. Botas de trabajo que ella reconoció al instante. El mundo se detuvo por completo. Las piernas le temblaron violentamente. Se acercó despacio, como si cada paso pudiera confirmar la pesadilla que ya conocía en su corazón. Se arrodilló frente a las botas y las tocó con dedos temblorosos. Eran las botas de Roberto, las mismas que usaba desde antes de que se casaran, las mismas que llevaba puestas el día que salió de casa prometiendo regresar. Elena abrió la boca para gritar,
pero no salió ningún sonido de su garganta cerrada por el terror. Elena comenzó a remover las rocas con las manos desnudas, sin sentir el dolor agudo en los dedos que se lastimaban contra las piedras afiladas. No sentía nada excepto la urgencia desesperada de saber la verdad completa. Diego se arrodilló a su lado de inmediato y comenzó a ayudarla, moviendo piedras más pequeñas con una fuerza que parecía imposible para un muchacho de 13 años. Sofía abrazaba a Mateo contra su pecho con fuerza, ambos temblando incontrolablemente, sin atreverse a mirar directamente. «Mamá, ¿qué encontraste?», preguntó Sofía con voz quebrada por el miedo. Elena no respondió. Seguía cavando frenéticamente, sacando tierra compactada, empujando rocas pesadas hacia los lados. El polvo le llenaba la boca, la nariz, los ojos llorosos, pero no se detuvo ni un segundo. No podía detenerse ahora. Entonces apareció más tela oscura, pantalón de mezclilla azul, el mismo que Roberto usaba siempre para ir a trabajar. Luego, una mano pálida sin vida, con los dedos ligeramente curvados. Elena soltó un grito ahogado que resonó contra las paredes del túnel y se echó hacia atrás con las manos en el pecho. Diego se quedó completamente paralizado, mirando fijamente la mano inmóvil de su padre entre las piedras y el polvo. «No puede ser», murmuró Elena con voz rota. «No, por favor, no». Pero la realidad era inevitable y cruel. Siguió removiendo rocas con movimientos más lentos ahora, más cuidadosos, con lágrimas cayendo constantemente sobre la tierra seca. Aparecieron los brazos delgados, el torso hundido, finalmente el rostro cubierto completamente de polvo gris y sangre seca hace mucho tiempo. Era Roberto, o lo que quedaba de él después de 3 años completos, sepultado bajo toneladas de roca fría en ese túnel abandonado y olvidado. Elena se dejó caer sobre el pecho inmóvil de su esposo y lloró como nunca en toda su vida había llorado antes. No era el llanto silencioso y contenido de las noches solitarias en Zacatecas. No era el llanto discreto frente a los niños para no asustarlos. Era un grito animal, completamente desgarrador, que salió desde lo más profundo de su alma destrozada y rebotó contra las paredes húmedas del túnel como un eco interminable de pura agonía. «Te busqué por todos lados», sollozó abrazando el cuerpo frío e inmóvil. «Te esperé cada día. Te defendí contra todos y tú estabas aquí solo, enterrado, olvidado por todos». Diego se acercó despacio y puso una mano temblorosa en el hombro de su madre. No dijo absolutamente nada. No había palabras en el mundo para ese momento de dolor absoluto. Sofía y Mateo lloraban en silencio, abrazados fuertemente, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo el peso aplastante del dolor en el aire espeso. Elena no supo cuánto tiempo estuvo ahí, abrazada al cadáver de Roberto como si pudiera devolverle la vida con su amor desesperado. Tal vez fueron minutos interminables, tal vez horas eternas. El sol afuera empezó a cambiar de posición lentamente y la luz tenue dentro del túnel se volvió más débil. Finalmente, con un esfuerzo que le costó toda su fuerza de voluntad, se separó del cuerpo con movimientos lentos y se limpió las lágrimas con la manga sucia de su blusa rasgada. «Vamos a sacarlo de aquí», dijo con voz completamente ronca. «No lo dejaremos enterrado como si no importara». Siguieron removiendo rocas pesadas durante horas hasta liberar completamente el cuerpo. Roberto yacía en una posición extraña y retorcida, como si hubiera intentado desesperadamente protegerse de algo en el último momento de su vida. Tenía heridas profundas en la cabeza, el brazo izquierdo doblado en un ángulo completamente imposible, la ropa rasgada en varios lugares, pero su rostro, aunque cubierto de polvo y tierra, conservaba algo de esa expresión tranquila y bondadosa que Elena recordaba con tanto cariño. Fue entonces cuando Diego notó algo más entre los escombros dispersos. «Mamá», dijo señalando con el dedo, «mira eso». Era una mochila de lona vieja y desgastada.
La misma mochila que Roberto llevaba a todos sus trabajos sin falta. Estaba completamente aplastada, sucia, medio enterrada bajo una viga de madera podrida y rota. Elena la sacó con extremo cuidado y la abrió con manos que temblaban violentamente. Dentro había un termo oxidado, un pedazo de pan convertido en piedra dura por el tiempo, una linterna sin baterías y algo más. Un cuaderno pequeño de tapas duras con las esquinas completamente dobladas y manchadas. Elena lo sacó despacio, como si fuera el objeto más sagrado del universo. Lo abrió con cuidado y reconoció de inmediato la letra irregular de Roberto, inclinada hacia la izquierda, con algunas letras más grandes que otras de manera característica. La primera página decía con claridad: para Elena y los niños, si algo malo me pasa, que esto les ayude a entender. Elena sintió que el corazón se le partía de nuevo en 1000 pedazos. Con dedos temblorosos pasó a la siguiente página y empezó a leer en silencio. Roberto había documentado absolutamente todo con detalle meticuloso. Cada día trabajando en la sierra, cada conversación importante con los otros trabajadores, cada detalle técnico del proyecto en el que estaban trabajando. Un túnel masivo que conectaría 2 valles importantes y permitiría transportar agua limpia y minerales valiosos de forma más rápida y segura para toda la región. Pero no solo eso. Roberto había anotado ideas brillantes, proyectos innovadores, cálculos complejos, dibujos detallados de máquinas, diseños ingeniosos de sistemas de riego modernos, planes específicos para usar la roca extraída en construcción de viviendas. Hasta había escrito una lista completa de contactos útiles, ingenieros capacitados, inversionistas potenciales, compradores interesados. Esto podría cambiar completamente la vida de toda la región. Había escrito en una de las páginas centrales con letra clara: si se hace correctamente, si se hace con honestidad absoluta, podríamos sacar a cientos de familias enteras de la pobreza extrema. No solo nosotros, todos juntos. Elena leyó página tras página, con los ojos constantemente llenos de lágrimas, pero también de un asombro creciente. Su esposo no había sido solo un trabajador común. Había sido un visionario auténtico, un hombre que soñaba en grande, que veía oportunidades extraordinarias donde otros solo veían piedra muerta y tierra seca. Y todo ese conocimiento invaluable había quedado enterrado junto con él en la oscuridad. La última entrada del diario personal estaba fechada exactamente 2 días antes del accidente fatal. Mañana comenzamos con la dinamita en la sección más profunda y peligrosa. El capataz Mauricio dice claramente que es extremadamente arriesgado, que hay grietas enormes visibles que deberíamos esperar y reforzar primero. Pero el dueño de la empresa tiene muchísima prisa. Dice que ya perdimos demasiado tiempo valioso. No me gusta nada esta situación. Algo se siente terriblemente mal, pero necesito desesperadamente el dinero prometido. Necesito terminar este trabajo y volver con mi familia. Elena, si algún día lees estas palabras, sabrás que absolutamente todo lo hice pensando en ustedes. Los amo más que a mi propia vida. Cuida a nuestros hijos con todo tu amor y no permitas que nadie les quite lo que les corresponde por derecho. Elena cerró el cuaderno lentamente y lo apretó contra su pecho con fuerza. Miró el cuerpo inmóvil de Roberto y luego miró directamente a sus 3 hijos, que la observaban en silencio. Diego la miraba con ojos rojos, pero increíblemente firmes. Sofía y Mateo seguían abrazados, asustados, completamente perdidos en la confusión. «Su padre no nos abandonó nunca», dijo Elena con voz clara y firme, mirando directamente a cada uno de sus hijos. «Murió trabajando honestamente para darnos una vida mejor, y lo mataron por la ambición desmedida de otros hombres sin escrúpulos». Se puso de pie con determinación, guardó el cuaderno cuidadosamente dentro de su blusa y miró hacia la salida luminosa del túnel. El sol estaba bajando rápidamente. Pronto sería completamente de noche. Tenía que tomar una decisión crucial inmediatamente.
Podía regresar a Zacatecas derrotada, buscar inútilmente a las autoridades corruptas, denunciar lo que había descubierto sabiendo que nadie le haría caso porque eran pobres, eran nadie. Y ya habían pasado 3 años completos. El caso estaba completamente olvidado, si es que alguna vez hubo realmente un caso oficial, o podía quedarse aquí y luchar. Miró de nuevo el cuaderno precioso, miró los planes detallados de Roberto, miró el túnel inacabado que se extendía hacia la oscuridad. «Diego», dijo de pronto con voz firme, «ayúdame a mover el cuerpo de tu padre hacia afuera. Vamos a enterrarlo exactamente como se merece un hombre honrado». Trabajaron sin descanso hasta que oscureció completamente. Cavaron una tumba poco profunda en la tierra blanda, cerca de la entrada del túnel abandonado. Envolvieron el cuerpo frío de Roberto en la única cobija que habían traído consigo y lo bajaron con extremo cuidado y respeto. Elena rezó en voz baja y temblorosa, con los niños arrodillados respetuosamente a su lado, en silencio absoluto. Luego cubrieron cuidadosamente la tumba con tierra suelta y piedras planas. Cuando terminaron exhaustos, Elena marcó el lugar sagrado con 2 palos gruesos cruzados, formando una cruz improvisada. «Aquí descansa Roberto Morales», dijo en voz alta y clara, como si estuviera haciendo una declaración solemne ante Dios y el mundo entero. «Hombre bueno, esposo absolutamente fiel, padre amoroso, el hombre que iba a cambiar todo para bien». Se quedaron en silencio respetuoso durante varios minutos largos. Luego Elena se limpió las manos sucias en el pantalón rasgado y miró directamente a sus hijos con una determinación que nunca antes había sentido en su vida. «Nos vamos a quedar aquí», dijo con firmeza absoluta. Diego la miró completamente sorprendido. «¿Aquí? ¿En el túnel abandonado?» «Aquí mismo», confirmó Elena con convicción total. «Tu padre dejó un mapa completo, dejó un plan detallado, y yo voy a terminarlo exactamente como él soñaba». Sofía frunció el ceño confundida. «Pero mamá, tú no sabes nada de esas cosas complicadas. Tú no sabes construir túneles enormes». Elena la miró con una determinación feroz que nunca antes había experimentado en toda su vida. «Voy a aprender todo lo necesario, y ustedes me van a ayudar». Esa noche durmieron dentro del túnel frío, cerca de la entrada donde todavía llegaba algo de luz tenue de la luna. Elena no pudo conciliar el sueño ni un solo minuto. Se quedó completamente despierta con el cuaderno abierto en las manos temblorosas, leyendo una y otra vez los sueños escritos de Roberto, memorizando cada palabra, cada dibujo, cada idea brillante, y en algún momento indefinido, entre el cansancio extremo y la oscuridad absoluta, sintió algo que no había sentido en 3 años completos de sufrimiento. Sintió esperanza real. Al amanecer del día siguiente, Elena caminó sola y decidida hasta el pueblo más cercano. Era un lugar minúsculo llamado Santa Rosa, apenas unas cuantas casas humildes de adobe y una tienda pequeña. Preguntó con insistencia por el dueño de las tierras donde estaba ubicado el túnel abandonado. Le dijeron que era un hombre llamado don Arturo Sánchez, un terrateniente viejo que vivía en una casa grande y deteriorada a las afueras del pueblo olvidado. Elena llegó a la casa al mediodía exacto bajo el sol abrasador. Tocó la puerta de madera con fuerza. Salió una mujer mayor, probablemente el ama de llaves de toda la vida. «Vengo a hablar con don Arturo», dijo Elena con voz firme. La mujer la miró de arriba a abajo con desconfianza evidente. «¿Y usted quién es exactamente?» «La viuda de uno de los hombres que murieron en el túnel hace 3 años», respondió Elena sin bajar la mirada ni un segundo. La mujer se quedó en silencio incómodo un momento. Luego suspiró profundamente y abrió la puerta oxidada. «Espere aquí dentro». Elena entró a un corredor largo y oscuro, con olor penetrante a madera vieja y humedad acumulada. Al fondo, sentado en un sillón completamente desgastado, estaba don Arturo, un hombre de casi 75 años, extremadamente delgado, con el cabello completamente blanco y la mirada cansada de alguien que ha visto demasiadas tragedias en la vida. «¿Qué quiere?»,
Preguntó sin siquiera levantarse del sillón. Elena sacó el cuaderno valioso de Roberto y lo puso firmemente sobre la mesa frente a él. Quiero terminar exactamente lo que mi esposo comenzó aquí. Don Arturo miró el cuaderno con indiferencia. Luego miró fijamente a Elena, y entonces, para sorpresa absoluta de ella, empezó a reír. Una risa seca, amarga, completamente sin alegría. «Usted está completamente loca», dijo sin dejar de reír, absolutamente fuera de sus cabales. Pero entonces abrió el cuaderno con curiosidad y dejó de reír inmediatamente. Don Arturo pasó las páginas del cuaderno muy despacio, deteniéndose largamente en los dibujos técnicos, en los cálculos matemáticos complejos, en las notas detalladas escritas con la letra irregular pero clara de Roberto. Su rostro arrugado cambió gradualmente. La burla inicial se convirtió en sorpresa genuina. La sorpresa se transformó en respeto evidente. Cuando llegó finalmente a la última página, cerró el cuaderno con cuidado y se quedó en silencio absoluto durante lo que pareció una eternidad completa. Su esposo era un hombre extraordinariamente inteligente, dijo finalmente con voz mucho más suave y respetuosa. Muy inteligente. Sabía cosas técnicas que ni siquiera el ingeniero principal de la compañía sabía. Elena no dijo absolutamente nada, solo esperó pacientemente en silencio. Don Arturo se recargó pesadamente en el respaldo del sillón viejo y suspiró muy profundo. Hace exactamente 3 años, una empresa grande de la capital llegó aquí prometiendo maravillas imposibles. Dijeron que construirían un túnel revolucionario que cambiaría toda la región para siempre, que traería progreso increíble, trabajo abundante, dinero fácil para todos. Yo les vendí los derechos completos de paso por mis tierras extensas. Me pagaron muy bien inicialmente, pero apenas a los 4 meses hubo un accidente terrible. Murieron 6 hombres buenos instantáneamente. La empresa cerró todas las operaciones de un día para otro sin explicación. Nunca dieron explicaciones claras, nunca pagaron indemnizaciones justas a las familias, simplemente desaparecieron como fantasmas. Mi esposo Roberto era uno de esos 6 hombres que murieron, dijo Elena con voz absolutamente firme y clara. Don Arturo asintió lentamente con tristeza genuina. Lo lamento muchísimo, de verdad, pero eso no cambia nada de la situación actual. El túnel sigue ahí abandonado, completamente inútil, y yo ya perdí suficiente dinero en ese proyecto maldito. No tiene absolutamente nada más que perder, dijo Elena con convicción. Yo lo voy a terminar completamente. Don Arturo la miró como si acabara de decir la cosa más absurda e imposible del mundo entero. ¿Usted? ¿Una mujer completamente sola, sin un solo peso, sin ninguna experiencia técnica, sin equipo especializado? ¿Cree honestamente que puede terminar un proyecto gigantesco que dejó a una empresa multimillonaria en bancarrota total? No lo creo simplemente, respondió Elena sin titubear. Lo sé con certeza absoluta. Algo profundo en su voz hizo que don Arturo dejara de sonreír completamente. Vio en los ojos determinados de esa mujer delgada algo que reconoció de inmediato, la mirada peligrosa de alguien que ya no tiene absolutamente nada que perder en este mundo. Y esas personas, sabía él por experiencia, eran las más peligrosas o las más extraordinariamente capaces. Está bien, dijo muy despacio, midiendo cada palabra. Le voy a dar una oportunidad única, pero con condiciones muy claras. Usted y sus hijos pueden quedarse viviendo en el túnel, pueden usar libremente lo que quedó de herramientas viejas, y si en exactamente 6 meses me demuestra convincentemente que puede hacer algo real, que el proyecto tiene futuro viable, entonces hablaremos seriamente de inversión real y formal. Si no lo logra, se van inmediatamente. ¿Trato? Elena extendió la mano sin dudar. Trato hecho. Don Arturo estrechó su mano con fuerza sorprendente. Luego sacó un papel amarillento de un cajón viejo y escribió rápidamente una carta de autorización. Se la entregó junto con el cuaderno valioso. Una cosa más importante.
dijo don Arturo cuando Elena ya estaba saliendo por la puerta. El capataz que dirigía toda la obra justo antes del accidente fatal todavía vive en este pueblo. Se llama Mauricio Beltrán. Era un borracho violento y un abusivo con los trabajadores. Muchos dicen abiertamente que él tuvo la culpa directa del derrumbe por no escuchar las advertencias técnicas claras. Tenga muchísimo cuidado con ese hombre peligroso. Elena guardó toda esa información crucial en su memoria y salió de la casa con paso firme. Caminó de regreso al túnel con el cuaderno apretado fuertemente contra el pecho y una mezcla intensa de miedo y emoción recorriéndole todo el cuerpo. No sabía exactamente cómo iba a lograr lo que acababa de prometer con tanta seguridad, pero sabía con certeza que no tenía absolutamente ninguna otra opción en la vida. Era esto o regresar a Zacatecas completamente derrotada y humillada para siempre. Y eso jamás iba a suceder. Oye, si esta historia te está llegando al corazón, tanto como a mí me llegó mientras la escribía, quiero pedirte algo. Dale clic al botón de suscripción ahora mismo. Y aquí va algo diferente. En los comentarios escribe una sola palabra que describa lo que Elena te hace sentir en este momento. ¿Admiración? ¿Esperanza? ¿Coraje? Una sola palabra, pero que salga del alma. Quiero ver qué tan fuerte está pegando esta historia. Y ahora sigamos, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Cuando Elena llegó finalmente al túnel al caer la tarde, encontró a Diego intentando con dificultad encender una fogata improvisada con ramas secas. Sofía y Mateo dormían profundamente acurrucados cerca de la entrada, abrazados como cachorros asustados. La escena le partió el corazón en pedazos. Sus hijos viviendo prácticamente como animales salvajes en una cueva oscura y fría. Todo por su decisión desesperada. ¿Cómo te fue, mamá?, preguntó Diego sin levantar la vista del fuego que intentaba crear. Tenemos exactamente 6 meses, respondió Elena con firmeza. 6 meses completos para demostrar que podemos hacer algo real con este lugar abandonado. Diego dejó de soplar las ramas secas y la miró directamente con ojos llenos de duda. ¿Y cómo vamos a hacerlo? No sabemos absolutamente nada de construcción de túneles, mamá. Nada. Vamos a aprender cada día, dijo Elena con una seguridad que no sentía completamente en su interior. Tu papá dejó todo perfectamente escrito. Solo tenemos que seguir sus instrucciones al pie de la letra. Durante los siguientes días agotadores, Elena estudió el cuaderno de Roberto como si fuera un texto sagrado religioso. Cada noche, a la luz temblorosa de la fogata, leía en voz alta las notas técnicas, explicaba pacientemente los dibujos complejos a Diego, intentaba desesperadamente entender los cálculos matemáticos difíciles. El muchacho tenía una cabeza naturalmente buena para los números abstractos. Empezó a copiar meticulosamente los diagramas en la tierra húmeda con un palo afilado, a hacer preguntas extraordinariamente inteligentes, a proponer ideas innovadoras que sorprendían a Elena. Aquí dice claramente que necesitamos reforzar las paredes débiles con vigas gruesas de madera resistente, dijo Diego una noche, mientras estudiaban juntos, pero no tenemos absolutamente nada de madera aquí. Entonces vamos a conseguirla de alguna manera, respondió Elena con determinación férrea. Al día siguiente, caminó de nuevo hasta Santa Rosa y fue directamente al aserradero único del pueblo. El dueño era un hombre corpulento llamado Fernando, de unos 52 años, con manos enormes llenas de cicatrices y callos. Elena le explicó exactamente lo que necesitaba con urgencia. ¿Y con qué dinero me va a pagar?, preguntó Fernando con escepticismo evidente en su voz ronca. Con trabajo honesto, dijo Elena sin titubear. Yo puedo limpiar, cocinar, lavar, lo que sea necesario. Y mi hijo mayor Diego es fuerte para su edad, puede ayudar a cargar cosas pesadas. Fernando se rascó la barba gris y la miró con profunda desconfianza. No necesito ayuda extra, tengo suficientes trabajadores ya contratados. Elena no se movió ni un centímetro. Entonces le pagaré generosamente
cuando el proyecto empiece finalmente a dar frutos reales. Don Arturo Sánchez me dio permiso oficial para trabajar en el túnel. Si usted me ayuda ahora en este momento crítico, será el primer proveedor oficial cuando esto crezca exponencialmente. Y créame, por favor, va a crecer muchísimo. Algo profundo en la forma absolutamente convencida en que lo dijo hizo que Fernando cambiara completamente de expresión. Quizás fue la convicción pura, quizás fue la locura evidente, o quizás vio en esa mujer delgada y sucia algo que le recordó poderosamente a su propia madre viuda, que había sacado adelante sola a 8 hijos después de que su padre muriera aplastado en un accidente terrible en el bosque. «Está bien», dijo finalmente después de un largo silencio. «Le voy a dar 25 vigas de buena calidad, pero las va a tener que cargar usted misma hasta el túnel. Yo no hago entregas». «Trato justo», dijo Elena sin dudar ni un segundo. Cargó las vigas pesadas una por una con la ayuda invaluable de Diego. Tardaron 4 días completos en llevarlas todas hasta el túnel distante. Elena tenía las manos completamente llenas de astillas dolorosas, la espalda adolorida constantemente, los hombros cubiertos de moretones oscuros, pero no se quejó ni una sola vez durante todo el proceso. Siguiendo meticulosamente las instrucciones detalladas del cuaderno, empezaron a reforzar cuidadosamente las paredes más peligrosas del túnel en las zonas identificadas como críticas. Elena martillaba con fuerza, clavaba con precisión, ajustaba con cuidado extremo. Diego sostenía las vigas pesadas con brazos temblorosos. Hasta Sofía ayudaba útilmente trayendo clavos oxidados y herramientas dispersas. Mateo, demasiado pequeño todavía para trabajar físicamente, se sentaba cerca de ellos y cantaba canciones infantiles para que no se sintieran tan solos en esa cueva oscura. Las semanas pasaron lentamente, pero con progreso visible. Elena bajaba al pueblo cada 3 días exactos para pedir prestado o intercambiar lo que necesitaban desesperadamente. Algunas personas la miraban con lástima condescendiente, otras con burla cruel, pero había algunas personas, muy pocas pero valiosas, que la miraban con algo parecido al respeto genuino. Una tarde calurosa, mientras trabajaba completamente sola en el interior profundo del túnel, escuchó pasos pesados y amenazantes detrás de ella. Se giró rápidamente y vio a un hombre enorme de casi 2 metros de altura, con el rostro completamente rojo e hinchado y los ojos inyectados de sangre. Olía intensamente a alcohol barato desde varios metros de distancia. «Así que tú eres la viuda loca de la que todos hablan», dijo el hombre con voz pastosa y arrastrando las palabras. «La que cree ingenuamente que puede hacer lo que una empresa multimillonaria entera no pudo lograr». Elena lo reconoció instantáneamente por la descripción precisa de don Arturo. Era Mauricio Beltrán, el capataz responsable. «No vine a molestar a absolutamente nadie», dijo Elena con voz firme, aunque el corazón le latía descontroladamente rápido. «Solo vine a terminar honestamente lo que otros empezaron y abandonaron». Mauricio se acercó peligrosamente tambaleándose. «¿Sabes qué les pasa a las mujeres entrometidas que se meten donde absolutamente nadie las llama? Les pasan accidentes terribles, como le pasó exactamente a tu esposo entrometido». El aire se congeló instantáneamente. Elena sintió que la sangre se le helaba completamente en las venas. «¿Qué acabas de decir?» Mauricio sonrió. Una sonrisa turbia, cruel, llena de maldad. «Tu esposo era demasiado hablador, siempre diciendo que las cosas estaban mal hechas, que había que parar todo, que era extremadamente peligroso, que había grietas enormes visibles por todas partes. Pero el dueño de la empresa no quería perder ni un día más de tiempo valioso, y yo tampoco quería problemas. Así que lo mandamos directamente a la parte más profunda y peligrosa del túnel, y pasó exactamente lo que tenía que pasar inevitablemente». Elena sintió que todo el mundo se inclinaba violentamente. «Tú lo asesinaste a sangre fría». «Yo solo obedecí órdenes directas de arriba», dijo Mauricio encogiéndose de hombros,
sin el menor remordimiento. Y ahora tú vas a obedecer la mía. Lárgate inmediatamente de aquí antes de que te pase exactamente lo mismo que a él. Dio un paso amenazante hacia ella, con intenciones evidentemente violentas. Elena retrocedió instintivamente, pero tropezó con una piedra grande y cayó duramente al suelo. Mauricio se inclinó sobre ella con la respiración apestando horriblemente a mezcal rancio. Y entonces escuchó un grito desgarrador. «¡Aléjate de mi mamá ahora mismo!». Diego apareció corriendo desesperadamente desde la entrada del túnel con una vara gruesa de madera en las manos temblorosas. Se lanzó valientemente contra Mauricio y le golpeó con todas sus fuerzas en la pierna. El hombre enorme soltó un grito de dolor y rabia animal, giró violentamente y le dio un manotazo brutal al muchacho que lo tiró varios metros al suelo con fuerza. Elena vio todo en cámara lenta perfecta. Vio a su hijo caer golpeado, vio a Mauricio levantando el puño enorme para golpearlo de nuevo, y algo primitivo dentro de ella explotó con furia incontrolable. Se levantó de un salto imposible, tomó un pico pesado que estaba apoyado contra la pared húmeda y lo sostuvo amenazantemente frente a ella como un arma mortal. «Si tocas a mi hijo una vez más», dijo con voz que no parecía para nada suya, «te juro por Dios Todopoderoso que te mato yo misma aquí y ahora». Mauricio la miró genuinamente sorprendido. Por un momento largo pareció que iba a atacarla sin pensarlo, pero algo en los ojos encendidos de Elena lo detuvo completamente. Vio en ellos algo que definitivamente no esperaba encontrar. No miedo paralizante, sino furia absolutamente pura, la furia ancestral de una madre protegiendo ferozmente a su cría. Mauricio escupió asquerosamente en el suelo. «Esto no se va a quedar así de ninguna manera», amenazó con voz pastosa. «Ya verás las consecuencias». Salió del túnel tambaleándose peligrosamente y desapareció entre las rocas. Elena dejó caer el pico pesado y corrió desesperada hacia Diego. El muchacho tenía sangre fresca en la boca, pero estaba completamente consciente. Lo abrazó con fuerza desesperada, mientras Sofía y Mateo llegaban corriendo completamente asustados. «Estoy bien, mamá», murmuró Diego escupiendo sangre. «Estoy perfectamente bien». Pero Elena sabía con certeza absoluta que nada estaba realmente bien. Acababa de descubrir que su esposo no murió en un simple accidente laboral, fue asesinado deliberadamente, y el hombre directamente responsable seguía completamente libre, amenazándola abiertamente. Esa noche larga, mientras los niños dormían exhaustos, Elena se sentó frente a la tumba solitaria de Roberto bajo las estrellas. «No voy a dejar que esto quede así impunemente», susurró con voz llena de determinación férrea. «Te lo juro por todo lo sagrado». Abrió el cuaderno de nuevo con cuidado y buscó la página específica donde Roberto había escrito detalladamente sobre las grietas peligrosas en el túnel, sobre las advertencias técnicas ignoradas que nadie escuchó. Y entonces entendió algo crucial con claridad absoluta. Si Roberto había documentado meticulosamente todo, si había escrito con detalle las irregularidades criminales, entonces ella tenía pruebas sólidas, pruebas contundentes de que el accidente no fue culpa de los trabajadores honestos, sino de la negligencia criminal de la empresa corrupta y el capataz irresponsable. Tenía que encontrar más evidencia física contundente, y tenía que hacerlo urgentemente antes de que Mauricio cumpliera su amenaza directa. Al amanecer del día siguiente, Elena decidió explorar mucho más profundo en el túnel, en la zona peligrosa donde absolutamente nadie se había atrevido a entrar desde el accidente fatal. Tomó una linterna vieja que había encontrado entre las herramientas abandonadas, la llenó completamente con aceite y entró sola a la oscuridad. Caminó durante lo que parecieron horas interminables. El túnel se volvía progresivamente más estrecho, más oscuro, más aterrador con cada metro. Había marcas evidentes de dinamita en las paredes agrietadas, grietas gigantescas obvias, vigas rotas colgando peligrosamente. Todo indicaba claramente
que Roberto tenía razón absoluta. La zona era extremadamente peligrosa y nunca jamás debieron trabajar ahí sin refuerzos estructurales adecuados. Estaba a punto de regresar prudentemente cuando la luz débil de la linterna iluminó algo extraño en el suelo. Una caja de metal completamente oxidada, medio enterrada bajo escombros. Elena la sacó con extremo cuidado y la abrió temblando. Dentro había documentos oficiales importantes, contratos legales, planos técnicos oficiales. Y algo más crucial, fotografías nítidas de las grietas enormes en el túnel tomadas semanas antes del accidente fatal. En el reverso de una de ellas, con la letra inconfundible de Roberto, decía claramente: Advertencia número 11. Nadie escucha absolutamente nada. Si algo terrible pasa, esta es la prueba definitiva. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco violento. Esto era absolutamente todo lo que necesitaba desesperadamente. Con esto podía denunciar formalmente a Mauricio. Con esto podía finalmente exigir justicia real. Pero entonces escuchó un ruido aterrador, un crujido profundo y amenazante, como si la montaña entera estuviera moviéndose lentamente. Miró hacia arriba aterrada y vio lo que más temía, una grieta enorme en el techo del túnel, y estaba creciendo rápidamente. Elena no pensó racionalmente. Su cuerpo reaccionó por puro instinto de supervivencia. Guardó la caja de metal firmemente bajo el brazo y echó a correr desesperadamente hacia la salida distante del túnel. Detrás de ella, el crujido amenazante se convirtió en un estruendo ensordecedor. Piedras enormes empezaron a caer violentamente del techo. Una le golpeó el hombro con fuerza, otra le rozó peligrosamente la cabeza. La linterna se le cayó de las manos y se apagó instantáneamente al golpear el suelo. Quedó en completa oscuridad absoluta, pero Elena no se detuvo ni un segundo. Siguió corriendo completamente a ciegas, tanteando desesperadamente las paredes rugosas con la mano libre, tropezando constantemente con escombros, sintiendo el polvo denso llenarle dolorosamente los pulmones. El ruido detrás de ella era completamente ensordecedor. La montaña entera parecía estar derrumbándose sobre ella. ¡Mamá! Era la voz desesperada de Diego desde algún lugar adelante. ¡Mamá! ¡Por aquí rápido! Elena siguió la voz como si fuera literalmente una cuerda salvavidas. Corrió más rápido de lo que había corrido en toda su vida, más desesperada, y de pronto vio la luz bendita. La entrada del túnel a 40 metros, a 25, a 10. Saltó hacia afuera justo cuando una avalancha masiva de rocas sellaba completamente la parte trasera del túnel para siempre. El impacto fue tan violento que la tiró varios metros al suelo. Rodó cuesta abajo sin control con la caja de metal todavía apretada desesperadamente contra el pecho. Cuando finalmente se detuvo, se quedó tendida boca arriba, respirando con extrema dificultad, completamente cubierta de polvo gris y sangre fresca. Diego, Sofía y Mateo corrieron hacia ella gritando su nombre aterrados. «Estoy bien», jadeó Elena con dificultad. «Estoy perfectamente bien». Pero no era cierto para nada. Tenía cortes profundos en los brazos, un golpe feo en la frente que sangraba abundantemente. El hombro derecho le dolía de forma absolutamente terrible. Pero estaba milagrosamente viva, y tenía la caja preciosa con las pruebas. Se sentó muy despacio con la ayuda invaluable de Diego y miró hacia el túnel. La entrada principal seguía abierta, pero la parte profunda donde había encontrado la caja ahora estaba completamente bloqueada por toneladas de roca. Si hubiera tardado apenas 5 segundos más en salir, estaría muerta y enterrada ahí dentro. «¿Qué pasó exactamente?», preguntó Diego con voz temblorosa. «¿Por qué se derrumbó así?». Elena abrió la caja con manos temblorosas y sacó cuidadosamente las fotografías reveladoras. Se las mostró a Diego en silencio. El muchacho las estudió detenidamente, frunciendo el ceño. «Son grietas gigantescas», dijo finalmente con voz grave. «Grietas extremadamente grandes y peligrosas. Tu papá las documentó meticulosamente.
explicó Elena con voz cansada. Sabía perfectamente que el túnel era mortal. Se lo dijo claramente al capataz, y el capataz lo ignoró completamente. Por eso murió tu padre. Por eso murieron todos los trabajadores. Diego apretó los puños con furia. Entonces tenemos que denunciarlo inmediatamente. Tenemos que ir directamente con la policía ahora. Elena negó con la cabeza lentamente. La policía no nos va a hacer el menor caso. Somos pobres. Somos absolutamente nadie. Y ya pasaron 3 años completos. Van a decir que son puras mentiras, que inventamos completamente las pruebas. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó el muchacho con frustración evidente. Elena miró las fotografías de nuevo, luego miró el túnel parcialmente derrumbado, y algo en su mente hizo clic perfecto. Vamos a reconstruirlo completamente, dijo con voz absolutamente firme. Vamos a terminarlo exactamente como tu padre soñaba, y cuando esté funcionando perfectamente, cuando todo el mundo vea que era completamente posible, entonces vamos a mostrar estas pruebas contundentes. Vamos a demostrar que tu papá tenía razón absoluta, que murió porque otros fueron irresponsables y codiciosos. Y entonces sí van a tener que escucharnos seriamente. Diego la miró con una mezcla extraña de admiración y preocupación profunda. Pero casi mueres ahí adentro, mamá. ¿Y si vuelve a pasar? No va a pasar, dijo Elena con una seguridad que empezaba a sentir genuinamente de verdad, porque vamos a hacerlo perfectamente bien, exactamente como tu papá quería, sin prisas innecesarias, sin atajos peligrosos, con seguridad absoluta. Durante las siguientes semanas agotadoras, Elena trabajó como nunca en toda su vida. Se levantaba antes del amanecer cada día y trabajaba sin parar hasta que ya no veía sus propias manos en la oscuridad. Limpió meticulosamente los escombros de la entrada del túnel, reforzó cuidadosamente las vigas débiles, estudió cada página del cuaderno de Roberto hasta memorizarla completamente, y empezó a hablar con más gente del pueblo. Al principio absolutamente nadie le hacía el menor caso, pero Elena era extremadamente persistente. Iba al mercado pequeño los sábados y explicaba apasionadamente el proyecto a quien quisiera escuchar, aunque fuera 2 minutos. Mostraba los dibujos detallados de Roberto, hablaba con entusiasmo de las oportunidades increíbles que el túnel traería: agua limpia para los cultivos, transporte rápido de mercancías, trabajo digno para decenas de familias. Algunos se burlaban cruelmente, otros la ignoraban completamente, pero hubo unos pocos que empezaron a prestar atención genuina. Fernando, el dueño del aserradero, fue el primero en aparecer. Un día llegó al túnel sin avisar previamente con 3 de sus trabajadores y una carreta completamente llena de madera nueva. «Oí que necesita más vigas urgentemente», dijo con tono neutral. Elena lo miró genuinamente sorprendida. «No tengo con qué pagarle todavía». «Ya me pagará generosamente cuando esto funcione», respondió Fernando encogiéndose de hombros. «Si es que realmente funciona algún día». Luego llegó doña Carmen, una mujer mayor que tenía una pequeña tienda de abarrotes en Santa Rosa. Trajo comida básica: frijoles, arroz, tortillas, chile seco. «No puedo permitir que esos niños pasen hambre terrible», dijo mirando con ternura a Sofía y Mateo. «Me recuerdan muchísimo a mis hijos cuando eran pequeños». Después apareció un joven llamado Rodrigo, de unos 22 años, flaco y extremadamente callado, que trabajaba en el campo pero tenía conocimientos sólidos de albañilería. Se ofreció a ayudar 3 días a la semana. «Mi hermano murió en ese accidente horrible», dijo simplemente. «Si usted va a hacer algo al respecto, quiero ser parte». Poco a poco, Elena empezó a formar un equipo pequeño pero absolutamente dedicado. No eran muchos, no tenían experiencia en proyectos grandes, pero tenían algo que valía infinitamente más. Creían en ella, o al menos querían creer. Don Arturo bajó al túnel un día de junio, 4 meses después de que Elena empezara. Caminó lentamente por el interior, revisó minuciosamente las vigas reforzadas,
Tocó las paredes reparadas. No dijo absolutamente nada durante un buen rato largo. Luego salió y miró a Elena con una expresión que era casi de respeto genuino. «Está progresando notablemente», dijo con voz suave. «No pensé honestamente que llegaría tan lejos. Voy a llegar hasta el final completo», respondió Elena con firmeza absoluta. Don Arturo sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó con cuidado. «Esto es un anticipo. 800 pesos. No es mucho, pero debería alcanzar para comprar herramientas y materiales básicos. Considérelo una inversión inicial». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. 800 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. «Gracias», murmuró con voz quebrada. «No me agradezca todavía», dijo don Arturo con seriedad. «Todavía tiene que demostrar que esto puede funcionar realmente. Y le quedan solo 2 meses». Esa misma noche, Elena bajó al pueblo y fue directamente a la ferretería única. Compró picos nuevos, palas resistentes, cuerdas gruesas, clavos de todos los tamaños, más lámparas de aceite. Compró también tela para hacer ropa nueva para los niños, porque la que tenían ya estaba completamente destrozada. Y compró comida de verdad, carne fresca, huevos, leche. Cuando regresó al túnel cargando todo, los niños la miraron como si acabara de regresar literalmente de otro mundo. Esa noche cenaron bien por primera vez en meses. Elena preparó un guiso delicioso de carne con papas y chile. Hizo tortillas frescas a mano. Los niños comieron hasta llenarse completamente, algo que no habían hecho desde que salieron de Zacatecas. «¿Vamos a estar bien, mamá?», preguntó Mateo con los ojos brillantes de esperanza. Elena lo abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, vamos a estar perfectamente bien». Pero la paz no duró mucho tiempo. Una semana después, Elena estaba trabajando en el túnel cuando escuchó gritos violentos afuera. Salió corriendo y vio a un grupo de 7 hombres. Al frente estaba Mauricio Beltrán, más borracho que nunca, con una botella en una mano y una antorcha encendida en la otra. «Te advertí claramente», gritó Mauricio arrastrando las palabras. «Te dije que te largaras, pero no hiciste caso. Ahora pagarás las consecuencias». Los otros hombres con él eran trabajadores del campo, todos con cara de pocos amigos. Elena reconoció a 3 de ellos. Eran amigos cercanos de Mauricio, conocidos por causar problemas graves en el pueblo cuando bebían. «No tengo absolutamente nada que hablar contigo», dijo Elena con voz firme, aunque el corazón le latía descontroladamente rápido. «Claro que sí tienes», dijo Mauricio acercándose peligrosamente. «Estás hablando mal de mí por todo el pueblo, diciendo que yo maté a tu esposo. Eso es difamación pura y yo no lo voy a permitir». «No es difamación si es la verdad absoluta», respondió Elena con valentía. «Y tengo pruebas contundentes». Mauricio se detuvo abruptamente. Su expresión cambió drásticamente. «¿Qué pruebas tienes?». Elena se dio cuenta demasiado tarde de que había dicho de más, pero ya no podía retractarse. «Fotografías, documentos oficiales, todo lo que mi esposo guardó antes del accidente fatal, pruebas de que tú sabías perfectamente que el túnel era mortal y mandaste a los hombres ahí de todas formas». Mauricio tiró la botella violentamente al suelo. Se escuchó el vidrio rompiéndose contra las rocas. Su rostro se puso completamente rojo de furia descontrolada. «Dame esas pruebas ahora mismo». «Nunca». Mauricio hizo una señal amenazante a los otros hombres. «Búsquenlas. Destruyan absolutamente todo lo que encuentren». Los hombres se lanzaron hacia el túnel como animales salvajes. Elena intentó detenerlos desesperadamente, pero uno de ellos la empujó con tanta fuerza brutal que cayó duramente al suelo. Diego apareció de la nada y se lanzó contra el hombre golpeándolo con los puños. Rodrigo, que estaba trabajando cerca, también corrió a ayudar. Se formó una pelea caótica y violenta. Gritos, golpes, polvo levantándose por todas partes. Sofía y Mateo lloraban aterrados, escondidos detrás de unas rocas grandes. Elena intentó levantarse, pero Mauricio la sujetó del brazo con fuerza brutal.
¿Dónde están?, gritó en su cara. ¿Dónde escondiste las pruebas? Elena escupió a sus pies. Vete directo al infierno. Mauricio levantó la mano para golpearla con fuerza, pero antes de que pudiera hacerlo, se escuchó un disparo seco al aire. Todo el mundo se congeló instantáneamente. De entre las rocas apareció don Arturo Sánchez con una escopeta vieja en las manos y una expresión de furia absoluta en el rostro arrugado. «Suficiente», dijo con voz que no admitía réplica. «Mauricio, llévate a tus hombres y lárgate de mi propiedad inmediatamente. Ahora mismo». Mauricio soltó a Elena y se giró hacia don Arturo. «Esto no es asunto tuyo, viejo entrometido». «Sí lo es», respondió don Arturo sin bajar la escopeta amenazante. «Esta mujer está trabajando con mi permiso oficial en mis tierras. Tú estás invadiendo propiedad privada. Si no te vas en 10 segundos exactos, voy a llamar al comisario de San Luis y te van a meter a la cárcel. Ya tienes suficientes cargos pendientes como para arriesgarte a uno más». Mauricio apretó los dientes con rabia. Miró a Elena con odio puro y genuino. Luego escupió asquerosamente en el suelo y les hizo una señal a sus hombres. «Vámonos de aquí». Se fueron arrastrando los pies, lanzando insultos por lo bajo. Cuando desaparecieron finalmente entre las rocas, don Arturo bajó la escopeta y suspiró profundo. «¿Está bien?», le preguntó a Elena con preocupación. Ella asintió temblando violentamente. «Gracias. No sé qué hubiera pasado si...». «Lo sé perfectamente», interrumpió don Arturo. «Pero esto definitivamente no ha terminado. Mauricio es extremadamente peligroso y ahora sabe con certeza que tiene evidencia contra él. Va a volver, y la próxima vez no va a venir borracho y desorganizado». Elena se limpió la tierra de la ropa rasgada y miró a don Arturo con determinación férrea. «Entonces voy a estar completamente preparada». Esa noche larga, Elena tomó la caja de metal con las pruebas y la enterró en un lugar secreto muy lejos del túnel. Memorizó cada fotografía, copió los documentos más importantes en hojas sueltas que guardó en diferentes escondites. No iba a permitir que Mauricio destruyera la única evidencia que tenía. Al amanecer del día siguiente, mientras los niños todavía dormían profundamente, Elena se sentó frente a la tumba de Roberto. «Ya casi lo logro», susurró con voz emocionada. «Ya casi termino lo que empezaste, pero necesito un milagro, amor, uno más». Y entonces, como si alguien hubiera escuchado su plegaria desesperada, sucedió algo completamente inesperado. Un hombre llegó caminando por el sendero que llevaba al túnel. Era alto, de unos 43 años, con ropa de ciudad y una maleta de cuero en la mano. Tenía la piel quemada por el sol y los ojos cansados de alguien que ha viajado muchísimo. Se detuvo frente a Elena y la miró con una expresión extraña, casi de reconocimiento. «¿Usted es Elena Morales?», preguntó con voz suave. «Sí», respondió ella con cautela extrema. «¿Quién pregunta?». El hombre dejó la maleta en el suelo y sacó un sobre amarillento de su chaqueta. «Me llamo ingeniero Samuel Herrera», dijo con voz clara. «Trabajé con su esposo hace 3 años y vine a terminar lo que él empezó». Elena miró al hombre con desconfianza profunda. Había aprendido a no confiar en nadie tan fácilmente. «¿Cómo sé que dice la verdad?». Samuel abrió el sobre y sacó una fotografía vieja. En ella aparecían 7 hombres frente a la entrada del túnel con cascos y herramientas. Elena reconoció a Roberto de inmediato. Estaba al centro sonriendo con esa expresión tímida que ponía siempre que alguien le tomaba una foto. A su lado estaba un hombre más joven con lentes y una camisa blanca, el ingeniero Samuel. «Esa foto se tomó 3 semanas antes del accidente», dijo Samuel con voz grave. «Yo era el ingeniero junior del proyecto. Roberto era el único obrero que realmente entendía lo que estábamos haciendo. Tenía un instinto natural para la roca, para los cálculos de peso. Me enseñó más en 4 meses que lo que aprendí en 5 años de universidad». Elena sintió que algo se aflojaba dolorosamente en su pecho. Tomó la fotografía con cuidado, como si fuera un objeto sagrado.
¿Dónde estaba usted cuando pasó el accidente? La expresión de Samuel se oscureció completamente. Me habían mandado a la ciudad a conseguir más equipo urgentemente. Cuando regresé 4 días después, todo había terminado. El túnel estaba sellado. La empresa había desaparecido completamente. Los cuerpos seguían enterrados. Me sentí responsable. Debí estar ahí. Debí haberlos protegido. No era su culpa, dijo Elena en voz baja. Lo era, respondió Samuel con amargura evidente. Yo vi las grietas gigantes. Le dije al capataz que era extremadamente peligroso. Pero Mauricio Beltrán me ignoró completamente. Dijo que yo era un ingeniero novato que no sabía nada de la vida real, y yo no insistí lo suficiente. Me dejé intimidar cobardemente. Se quedó en silencio un momento, con la mirada perdida en el horizonte. Luego sacudió la cabeza y miró a Elena de nuevo. Después del accidente me fui de la región. No podía quedarme aquí. Trabajé en otros proyectos en Monterrey, en Puebla, en la capital, pero nunca pude olvidar lo que pasó aquí. Hace 2 meses escuché rumores en San Luis de que alguien estaba intentando reabrir el túnel. Vine a ver si era cierto, y cuando me dijeron que era la viuda de Roberto Morales, supe que tenía que venir inmediatamente. Elena estudió su rostro detenidamente. Había sinceridad ahí, dolor genuino. También reconoció en él el mismo peso que ella cargaba, la culpa de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. ¿Y qué quiere de mí exactamente?, preguntó con cautela. Quiero ayudarla a terminar esto, dijo Samuel con firmeza absoluta. Tengo los conocimientos técnicos, tengo contactos con proveedores y tengo algo de dinero ahorrado que puedo invertir. Lo que Roberto y yo empezamos no puede morir así, y usted tiene el derecho de terminarlo. Diego, que había estado escuchando desde la entrada del túnel, se acercó despacio. ¿Usted conoció a mi papá? Samuel se agachó para quedar a la altura del muchacho. Lo conocí. Era un gran hombre, el mejor con el que trabajé, y estaría increíblemente orgulloso de ti. Tu mamá me dijo que la estás ayudando con los cálculos. Diego asintió con los ojos brillantes de orgullo y tristeza mezcladas. Casilda tomó una decisión. Está bien, puede quedarse, pero con una condición. Todo se hace a mi manera, sin atajos, sin prisas. Seguridad primero, siempre. Samuel extendió la mano. Trato. La llegada del ingeniero cambió absolutamente todo. Samuel revisó cada centímetro del túnel meticulosamente. Tomó medidas precisas, hizo cálculos complejos, confirmó que el trabajo que Elena había hecho era sorprendentemente bueno, considerando que no tenía experiencia. Pero también señaló áreas que necesitaban más refuerzo, zonas donde el drenaje era insuficiente, problemas estructurales que ella no había podido ver. Su esposo dejó un plan brillante, le dijo una tarde mientras revisaban el cuaderno juntos. Pero era solo el inicio. Necesitamos adaptarlo, modernizarlo, y necesitamos más gente capacitada. Con el dinero que Samuel aportó y la credibilidad que su presencia daba al proyecto, empezaron a contratar trabajadores. Primero llegaron 4 hombres de Santa Rosa, luego 5 más de pueblos cercanos. Fernando envió a 2 de sus mejores carpinteros. Doña Carmen convenció a su sobrino, un herrero talentoso, de que hiciera herramientas especializadas. El túnel empezó a transformarse completamente. Ya no era solo un agujero peligroso en la montaña. Empezó a tomar forma de algo real y funcional. Paredes reforzadas con vigas y cemento, rieles para transportar material, un sistema de ventilación ingenioso diseñado por Samuel, lámparas de aceite colocadas estratégicamente cada 10 metros. Don Arturo bajaba cada semana a supervisar, y cada semana se sorprendía más. «Esto es impresionante», dijo un día de agosto. «No pensé que fuera posible, pero lo están logrando». Elena trabajaba más duro que nadie. Se levantaba cuando todavía estaba oscuro y no paraba hasta que ya no podía levantar los brazos. Sus manos, que antes eran suaves, ahora estaban llenas de callos y cicatrices. Su piel, quemada por el sol, su cuerpo, delgado pero fibroso,
Se había convertido en algo que nunca imaginó, una mujer de roca y fuego. Pero el éxito no pasó desapercibido. Una noche, Rodrigo llegó corriendo al túnel con expresión de alarma. «Elena, hay problemas graves. Mauricio está juntando gente en el pueblo. Dicen que viene a destruir el túnel, y esta vez viene preparado». Elena sintió que la sangre se le helaba. «¿Cuándo?» «Mañana al amanecer. Escuché que van a traer dinamita. Van a volar la entrada completamente». Samuel, que estaba cerca, intervino. «Tenemos que avisar a las autoridades, al comisario de San Luis». «No va a llegar a tiempo», dijo Elena. «El pueblo está a 4 horas de aquí. Para cuando venga, ya será demasiado tarde». «Entonces nos vamos», dijo Samuel. «Tomamos a los niños y nos largamos. No vale la pena morir por esto». Elena lo miró con una expresión que le heló la sangre al ingeniero. «Yo no me voy a ningún lado. Mi esposo murió aquí. Su sueño está aquí, y yo no voy a dejar que un borracho cobarde lo destruya». «Elena, piensa en sus hijos», insistió Samuel. «Estoy pensando en ellos», respondió ella con voz firme. «¿Qué tipo de madre sería si les enseñara a huir cada vez que alguien los amenaza? No, vamos a defender lo que es nuestro». Esa noche, Elena reunió a todos los trabajadores. Eran 13 hombres en total, más ella, Samuel y Diego. 16 contra quién sabe cuántos. «Mañana va a venir Mauricio con su gente», les dijo sin rodeos. «Van a intentar destruir lo que hemos construido. Nadie está obligado a quedarse. Si quieren irse, lo entiendo. No los voy a juzgar». Los hombres se miraron entre sí. Nadie habló durante un momento largo e incómodo. Luego Fernando dio un paso al frente. «Yo me quedo», dijo. «He invertido demasiada madera en este proyecto como para dejarlo morir ahora». Rodrigo asintió. «Yo también. Mi hermano está enterrado cerca de aquí. No voy a dejar que lo olviden otra vez». Uno por uno, todos dijeron que se quedaban. Algunos por lealtad, otros por orgullo, otros porque simplemente no tenían a dónde más ir, pero todos se quedaron. Pasaron la noche preparándose. Elena envió a Sofía y Mateo con doña Carmen al pueblo para que estuvieran a salvo. Diego se negó a irse. «Voy a estar contigo, mamá. No me importa lo que digas». Cavaron trincheras, apilaron rocas, prepararon antorchas. Samuel organizó turnos de vigilancia. Elena guardó la caja de metal con las pruebas en un lugar que solo ella conocía, por si acaso. Al amanecer, cuando la primera luz empezó a teñir el cielo de naranja, escucharon los pasos. Mauricio venía por el sendero con al menos 25 hombres. Algunos llevaban palos, otros machetes, y 3 de ellos cargaban cajas que claramente contenían dinamita. Elena y su grupo los esperaban en la entrada del túnel, formando una línea humana. Nadie tenía armas de fuego, excepto Samuel, que había traído una pistola vieja de su maleta. Mauricio se detuvo a unos 40 metros. Estaba sobrio esta vez, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. «Última oportunidad», gritó. «Lárguense ahora, y nadie sale herido». Elena dio un paso al frente. «Esta es mi tierra. Este es mi trabajo. Y tú no vas a tocarlo». Mauricio rió. Una risa fría, calculada. «Tu tierra. Esto es propiedad de don Arturo, y él ya está viejo. Ya no puede protegerte. Yo puedo». La voz vino de atrás. Todos se giraron. Don Arturo Sánchez apareció montado en un caballo con su escopeta en las manos y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Pero no venía solo. Detrás de él venía el comisario de San Luis con 6 ayudantes, todos armados. Mauricio palideció visiblemente. «Mauricio Beltrán», dijo el comisario con voz autoritaria, «tengo una orden de arresto contra usted por negligencia criminal en el accidente del túnel hace 3 años y por intento de destrucción de propiedad privada». «Eso es mentira», gritó Mauricio. «No tienen pruebas». Elena sacó un sobre de su bolsillo. «Sí, las tenemos». Le entregó el sobre al comisario. Dentro estaban copias de las fotografías, los documentos, las anotaciones de Roberto. Todo lo que demostraba que Mauricio había ignorado las advertencias
y había mandado a los hombres a una muerte segura. El comisario revisó los papeles. Su expresión se endureció. «Es suficiente. Mauricio Beltrán queda arrestado». Los ayudantes del comisario avanzaron. Mauricio retrocedió con los ojos llenos de pánico y rabia. «Esto no es justo. Yo solo seguía órdenes». «Las órdenes no justifican asesinato», dijo Elena con voz helada. Mauricio la miró con odio puro. Y entonces hizo algo desesperado e impredecible. Corrió hacia uno de los hombres que cargaba dinamita, le arrebató un cartucho y una cerilla, y corrió directamente hacia la entrada del túnel. «Si yo caigo, esto cae conmigo», gritó encendiendo la mecha. Todo sucedió en cámara lenta. Elena vio la mecha chispeando. Vio a Mauricio corriendo hacia el túnel con el cartucho en alto. Vio a Diego cerca de la entrada, demasiado cerca, y corrió. No pensó, no dudó. Su cuerpo se movió por instinto. Se lanzó sobre Diego, lo tiró al suelo y lo cubrió con su cuerpo. Justo cuando Mauricio lanzaba la dinamita hacia el interior del túnel, la explosión fue ensordecedora. Todo se volvió blanco, luego negro, luego silencio absoluto. Cuando Elena abrió los ojos, estaba tendida en el suelo con Diego debajo de ella, temblando pero vivo. El túnel seguía en pie. La dinamita había explotado en el interior, pero las vigas que habían colocado aguantaron el impacto. Había daños, grietas nuevas en algunas paredes, pero no se había derrumbado. Elena se levantó despacio, adolorida, cubierta de polvo. Miró hacia donde había estado Mauricio. El hombre yacía en el suelo inconsciente. La explosión lo había lanzado hacia atrás. Tenía sangre en la frente y el brazo torcido en ángulo extraño. Estaba vivo, pero apenas. Los ayudantes del comisario corrieron hacia él y lo arrestaron mientras todavía estaba desmayado. Don Arturo se acercó a Elena. «¿Está bien?» Elena asintió abrazando a Diego. «Estamos bien». El comisario se acercó también. «Señora Morales, con estas pruebas y lo que acaba de pasar, Mauricio Beltrán va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Ya no va a molestarla más». Elena sintió algo parecido a alivio. 3 años de dolor, 3 años de lucha. Y finalmente, justicia. Pero no había tiempo para descansar. «Necesito revisar el túnel», dijo. «Ver cuánto daño hizo la explosión». Samuel ya estaba adentro con una lámpara. Elena lo siguió. Caminaron por el interior evaluando cada grieta, cada viga dañada. Era malo, pero no irreparable. Y entonces Samuel se detuvo de golpe. «Elena», dijo con voz extraña, «venga a ver esto». Elena se acercó. Samuel estaba iluminando una sección de la pared que la explosión había agrietado. Detrás de la roca rota se veía algo que brillaba a la luz de la lámpara. Algo dorado. «No puede ser», murmuró Samuel. Elena se acercó más, con el corazón latiendo rápido. Tocó la superficie brillante con la mano. Era una veta enorme de oro incrustada en la roca de la montaña. Y no era la única. Mientras más alumbraban, más vetas aparecían, extendiéndose hacia el fondo del túnel, como venas doradas en un cuerpo de piedra. Elena y Samuel se miraron en silencio absoluto. Todo el tiempo habían estado construyendo un túnel de transporte, pero resulta que estaban parados sobre una mina de oro. Elena no pudo dormir esa noche. Se quedó sentada frente al túnel, con la mirada perdida en la oscuridad, tratando de procesar lo que habían encontrado. Oro, no una pequeña veta, una formación masiva que, según Samuel, se extendía por toda la montaña. Una fortuna que había estado ahí todo el tiempo, escondida. Roberto había muerto sin saber lo que pisaba. La empresa que lo contrató tampoco lo supo. Todos habían estado ciegos. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Samuel cuando salió el sol. Elena miró el túnel, luego miró la tumba de Roberto. «Voy a hacer lo que él hubiera querido. Voy a hacerlo bien, sin avaricia, sin traicionar a nadie». Lo primero que hizo fue hablar con don Arturo. Le mostró las vetas de oro. Don Arturo se quedó en silencio durante varios minutos. «Esto es grande», dijo. «Lo sé», respondió Elena, «y por eso necesito hablar con usted».
Salieron del túnel y se sentaron. Elena habló con claridad. Esta tierra es suya. Legalmente ese oro le pertenece. Yo podría quedarme callada, pero no voy a hacer eso. Lo que sí le voy a proponer es un trato. Usted me da los derechos de explotación, yo me encargo de todo y le doy el 30% de las ganancias, de por vida. Don Arturo la miró. Podría pedirle el 50. Podría, admitió Elena, pero entonces tendría que encontrar a alguien más que haga el trabajo, alguien en quien confíe, alguien que no lo traicione, y usted sabe que esas personas no abundan. Don Arturo sonrió. Su esposo era inteligente, pero usted es más inteligente todavía. Extendió la mano. Trato, 30%, pero quiero que todo sea legal, contratos firmados, papeles en orden. Así lo prefiero yo también, dijo Elena. Los siguientes meses fueron un torbellino. Samuel contactó a un abogado en Querétaro que los ayudó a formar una empresa, Minera Roberto Morales y compañía. Elena era la dueña principal. Don Arturo tenía su 30%. Samuel recibió el 10%. El resto se dividió en pequeñas acciones para los trabajadores que habían estado desde el principio. Todos los que creyeron cuando nadie creía merecen una parte, dijo Elena. Trajeron ingenieros especializados, geólogos, todos confirmaron lo mismo. La beta era extraordinaria. La noticia empezó a esparcirse. Empresas mineras ofrecieron comprar la mina. Elena rechazó todas las ofertas. No está en venta. Esta mina va a quedarse en manos de las personas de esta región. Para octubre la minera estaba operando. Contrataron a 60 trabajadores locales. Compraron equipo moderno. Samuel diseñó un sistema de extracción seguro. Nunca más va a morir alguien por codicia en esta mina, declaró Elena. El primer cargamento de oro se vendió en noviembre. Las ganancias fueron más altas de lo imaginado. Elena pagó todos los salarios, cubrió todos los gastos, separó los porcentajes y guardó el resto. Por primera vez en su vida tenía dinero y no sabía qué hacer con él. Sacó el cuaderno de Roberto. Lo abrió en la página donde él había escrito sus sueños. Escuelas para los niños, casas dignas, agua potable, trabajo justo. Lo voy a hacer, murmuró. Voy a hacer realidad cada una de tus ideas. Empezó poco a poco. Primero construyó una escuela en Santa Rosa, pequeña, de 3 salones. Sofía y Mateo fueron de los primeros estudiantes. Diego, que ya tenía 14 años, dividía su tiempo entre estudiar y ayudar en la mina. Luego mandó construir un sistema de agua potable. Perforaron pozos, instalaron tuberías. Doña Carmen lloró el día que abrió la llave y salió agua limpia. Nunca pensé que vería esto, dijo abrazando a Elena. Después vinieron las casas. Elena compró terrenos y mandó construir 25 viviendas modestas para las familias de los trabajadores. Para enero, la minera era el empleador más importante de la región. Más de 120 familias dependían del trabajo que Elena había creado. Y ella seguía viviendo en una habitación sencilla cerca del túnel. ¿Por qué no te construyes una casa grande?, le preguntó Samuel. ¿Tienes el dinero? No necesito una casa grande, respondió Elena. Necesito que los niños de esta región tengan futuro. Pero no todo era paz. El éxito atrajo envidia. Una tarde llegó una comitiva del gobierno estatal. 4 hombres en traje con maletines. Querían revisar permisos, licencias, contratos, buscaban irregularidades. Elena los recibió con Samuel a su lado y todos los papeles en orden. Revisen lo que quieran. Aquí está todo legal. Los hombres revisaron durante horas. Buscaron errores. No encontraron nada. Cuando se fueron, uno murmuró, «¡Qué lástima! Una india ignorante con suerte». Elena lo escuchó, pero no respondió. Ya había aprendido que el mejor insulto era el éxito. Para marzo del año siguiente, la minera era conocida en todo el norte. Periódicos publicaron artículos sobre la viuda que encontró oro. Algunos la retrataban como heroína, otros como oportunista. A Elena no le importaba.
Solo me importa cumplir mi promesa, le dijo a Diego. Una tarde, mientras revisaba cuentas, tocaron a la puerta. Elena levantó la vista y se quedó helada. En la puerta estaba una mujer que reconoció de inmediato. Era Beatriz, una de las mujeres de Zacatecas que más la había humillado. La mujer estaba delgada, con ropa vieja, con los ojos hinchados. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena con voz neutral. Beatriz tragó saliva. «Vine a pedirte perdón y a pedirte ayuda. Mi esposo está enfermo. Necesita medicina que no puedo pagar. Me dijeron que tú ayudas a la gente, y yo sé que no tengo derecho. Sé que fui terrible contigo, pero mis hijos...» La mujer rompió a llorar. Elena la miró durante un momento largo. Podía sentir la rabia antigua, el recuerdo de cada insulto, pero también recordó algo que Roberto le había dicho. La venganza no construye nada, solo destruye. Elena abrió un cajón, sacó dinero y se lo extendió. «Toma, para la medicina y para comida». Beatriz miró el dinero sin poder creerlo. «¿Por qué? Después de todo lo que te hice». «Porque tus hijos no tienen la culpa de tus errores», respondió Elena. «Y porque yo no soy como tú». Beatriz tomó el dinero y cayó de rodillas. «Gracias. Dios te bendiga». Cuando la mujer se fue, Samuel entró. Había escuchado todo. «Eres demasiado buena», dijo. «No soy buena», respondió Elena. «Solo estoy cansada de tanto odio». Ese pequeño acto desencadenó algo inesperado. La noticia llegó a Zacatecas, y de pronto Elena empezó a recibir cartas. Docenas de cartas. Algunas pedían perdón, otras pedían ayuda. Elena las leyó con tristeza. Una tarde, leyendo las cartas, tomó una decisión. «Voy a regresar a Zacatecas», le dijo a Samuel. «¿Para qué? Ya no tienes nada ahí». «Precisamente por eso», respondió Elena, «porque ya no tengo nada que demostrarles. Pero hay gente allá que necesita ayuda, y voy a ayudarlos, no por venganza, no por orgullo, porque es lo correcto». Preparó el viaje durante 2 semanas, organizó una caravana con provisiones, comida, ropa, medicinas, herramientas, dinero, contrató trabajadores, y una mañana de abril, con sus 3 hijos a su lado y Samuel al frente, Elena Morales regresó a la ciudad que la había destruido. Pero esta vez no llegaba como la viuda pobre, llegaba como la mujer más poderosa de la región. Y cuando las puertas de Zacatecas se abrieron, toda la ciudad salió a ver el imposible hecho realidad. La caravana entró a Zacatecas al mediodía, 6 carretas cargadas, 25 hombres a caballo, y al frente, montada en un caballo negro, iba Elena con sus 3 hijos. La gente salió de sus casas. Algunos reconocieron a Elena de inmediato. Cuando comprendieron quién era, el murmullo se extendió. «Es la viuda, la que se fue, la que encontró el oro». Elena cabalgó despacio por la calle principal. No buscó las caras que la habían insultado. Simplemente avanzó hasta la plaza central. Desmontó. Los niños bajaron detrás. Los trabajadores empezaron a descargar bajo la mirada atónita de cientos de personas. El alcalde de Zacatecas se abrió paso. «Señora Morales», dijo con voz demasiado amable. «¡Qué sorpresa! No vine a avisarle», respondió Elena. «Vine a hacer lo que debió hacerse hace años». Señaló las carretas. «Ahí hay comida para las familias que pasan hambre, ropa para los niños, medicina para los enfermos y dinero para empezar pequeños negocios». El alcalde parpadeó. «¿Por qué? Esta ciudad no fue buena con usted». «No lo fue», admitió Elena. «Pero yo no soy esta ciudad». Se giró hacia la multitud. Reconoció caras, muchas caras. Las mujeres que la habían insultado, todos estaban ahí. «Vine a ayudar», dijo con voz clara. «No porque esta ciudad me deba algo, no porque quiera venganza. Vine porque hay niños aquí que no tienen la culpa de lo que hicieron sus padres. Hay ancianos que sufren, hay familias que luchan, y yo sé lo que se siente». Hizo una pausa. El silencio era absoluto. «Mi esposo murió trabajando. Murió soñando con un mundo donde la gente se ayudara,
donde nadie tuviera que pasar hambre, donde los niños pudieran estudiar. Y yo voy a cumplir ese sueño aquí también, aunque esta ciudad no me merezca. Una mujer empezó a llorar, luego otra. De pronto había decenas de personas llorando. El alcalde se aclaró la garganta. Señora Morales, la ciudad le debe una disculpa. No quiero disculpas, dijo Elena. Quiero que aprendan, que nunca más traten a otra mujer como me trataron a mí. Se giró hacia los trabajadores. Empiecen a repartir, a todos, sin preguntar nombres. Lo que siguió fue algo que Zacatecas nunca había visto. Elena y su equipo repartieron sacos de frijol, maíz, arroz, entregaron ropa nueva, dieron medicina, y para cada persona con un proyecto honesto, Elena entregaba dinero, no mucho, lo suficiente para empezar algo pequeño. Entre la multitud, Elena vio a Beatriz. La mujer estaba al fondo. Elena la llamó. Beatriz se acercó temblando. ¿Cómo está tu esposo?, preguntó Elena. Mejor, murmuró Beatriz. Gracias. Elena le entregó otro sobre. Esto es para que abras un negocio. Algo pequeño. Beatriz tomó el sobre y se quebró. Cayó de rodillas y empezó a sollozar. Perdóname, por favor. Elena la levantó. Ya te perdoné. Ahora perdónate tú misma. La escena se repitió docenas de veces. Personas que habían sido crueles ahora lloraban frente a Elena. Samuel, observando, negó con la cabeza. Eres increíble. El odio no construye nada, respondió Elena. Solo destruye. Mi esposo me enseñó eso. Pasaron 3 días en Zacatecas. Elena se reunió con el director de la escuela. Le entregó fondos para ampliar. Habló con el médico y financió una pequeña clínica. El último día, Elena hizo algo que sorprendió a todos. Mandó construir una fuente en la plaza. Una fuente de piedra con una placa de bronce. En la placa estaba escrito: en memoria de Roberto Morales y todos los hombres que mueren trabajando por sus familias. Que nunca sean olvidados, que nunca sean juzgados, que siempre sean honrados. Cuando la gente leyó la placa, muchos lloraron. Comprendieron que Elena no había venido a humillarlos, había venido a recordarles su humanidad. El alcalde organizó una ceremonia. Quería hacer un discurso, darle una medalla. Elena rechazó todo. No vine por reconocimiento, vine a cumplir una promesa. Montó en su caballo. Sus hijos hicieron lo mismo. Cuando estaban a punto de partir, una niña pequeña salió corriendo y le extendió un ramo de flores. Gracias por ayudar a mi mamá, dijo la niña. Elena tomó las flores y sintió que algo se aflojaba. Todo el dolor, todo el resentimiento, se evaporó mirando los ojos de esa niña. De nada, mi vida, dijo Elena. Cuida mucho a tu mamá. La caravana partió mientras la ciudad los despedía. Algunos aplaudían, otros lloraban. Todos sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. El triunfo no de la venganza, sino del perdón. Cuando llegaron de regreso a Santa Rosa, era casi de noche. Elena estaba agotada, pero había una cosa más que necesitaba hacer. Caminó sola hasta la tumba de Roberto. Los 2 palos cruzados seguían ahí. Elena se arrodilló y puso su mano sobre la tierra. Lo logré, susurró. Terminé lo que empezaste. El túnel funciona. La mina da trabajo, hay escuelas, hay comida, hay esperanza, y Mauricio está en la cárcel. Las lágrimas empezaron a caer. Te extraño todos los días. Los niños te extrañan. Diego se parece cada vez más a ti. Es bueno como tú. Sofía aprendió a leer y escribe poemas. Mateo ya no llora. Están bien. Todos estamos bien. Se limpió las lágrimas. Construí la fuente en Zacatecas con tu nombre, para que nunca te olviden, para que todos sepan que fuiste un hombre bueno. Y lo lograste, mi amor, aunque no estés aquí para verlo. Lo lograste. Se quedó ahí hasta que el sol se ocultó. Cuando se levantó, sintió algo diferente. No paz exactamente, pero sí algo parecido. Una calma profunda, la certeza de que había cumplido. Los años siguientes trajeron más crecimiento. La minera se expandió. Abrieron operaciones en 3 montañas cercanas. Contrataron a más de 400 personas.
Construyeron un hospital en San Luis, 4 escuelas más, un orfanato en Querétaro. Diego creció y se convirtió en ingeniero, estudiando en la capital, pero regresando cada verano. Sofía se hizo maestra y abrió una escuela para niñas. Mateo, el más pequeño, resultó tener talento para los números y se convirtió en el contador oficial. Elena nunca se volvió a casar. Tuve el amor de mi vida, decía. No necesito otro. Se convirtió en una figura legendaria en el norte de México. Periódicos escribieron sobre ella. La llamaban la viuda de oro, la mujer de piedra. Ella odiaba esos nombres. No soy santa, le dijo a un periodista. Solo soy una mujer que se negó a rendirse. Don Arturo murió tranquilo a los 82 años. Samuel se quedó en Santa Rosa. Se casó y tuvo 5 hijos. Fernando expandió su aserradero. Rodrigo abrió su propio taller. Doña Carmen vivió lo suficiente para ver a sus nietos graduarse. Y en Zacatecas, la fuente con el nombre de Roberto Morales se convirtió en un lugar de encuentro. Las madres llevaban a sus hijos ahí. Los ancianos se sentaban a contar historias. Y nadie volvió a olvidar el nombre del hombre que murió trabajando y de la mujer que convirtió su muerte en vida. Elena vivió hasta los 74 años. Siguió trabajando en la mina hasta el final. El día que murió, estaba sentada en su oficina con el cuaderno de Roberto abierto frente a ella, leyendo por milésima vez sus sueños. La encontró Diego, ahora un hombre de 43 años con canas. Ella tenía una expresión tranquila, casi sonreía. La enterraron junto a Roberto en la montaña donde todo había comenzado. Miles de personas asistieron al funeral. Trabajadores, familias, niños que habían estudiado en sus escuelas, madres que habían comido gracias a ella. En su tumba pusieron una lápida sencilla de piedra gris, sin adornos. Solo decía Elena Morales, esposa, madre, constructora de sueños. Años después, cuando Diego ya era un hombre viejo, llevó a sus propios nietos a la montaña. Les mostró el túnel, les mostró la mina, les mostró las escuelas, el hospital, las casas, y luego los llevó a las tumbas. Ella era pobre, les dijo a los niños. La trataron mal, la humillaron, la quisieron destruir, pero se negó a ser destruida, y con sus propias manos construyó todo esto, no por orgullo, no por venganza, sino porque creía que la vida debía ser mejor para todos. Los niños miraron las tumbas en silencio. Luego uno de ellos, una niña de 8 años con los mismos ojos de Elena, preguntó, «Abuelo, ¿era una santa?» Diego sonrió. No, era algo mejor, era humana, y eso la hizo más poderosa que cualquier santo. La brisa sopló suave entre las rocas, movió las flores en la tumba. Y por un momento, Diego juró que podía escuchar la voz de su madre, cálida y firme, susurrándole al viento las mismas palabras que le había dicho tantas veces. Nunca te rindas, nunca odies, nunca olvides de dónde vienes. Y cuando puedas ayudar a alguien, hazlo, aunque no te lo merezcan, aunque no te lo agradezcan. Hazlo porque es lo correcto, porque al final, lo único que nos llevamos de este mundo es lo que dimos. El sol empezó a bajar detrás de las montañas, tiñendo el cielo de oro, el mismo color que había cambiado el destino de una viuda que se negó a ser víctima, el mismo color que ahora brillaba en las escuelas, en el hospital, en las sonrisas de los niños, y en algún lugar profundo dentro de la montaña, donde la roca se encontraba con el oro, donde el sueño de un hombre bueno se había convertido en el legado de una mujer extraordinaria. La historia seguía escribiéndose, porque algunas historias nunca terminan, solo se transforman en leyenda. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te tocó el alma como tocó la mía, quiero pedirte algo con el corazón. Dale clic a ese botón de suscripción. Pero más importante, quiero que compartas con esta comunidad algo. ¿Alguna vez has conocido a alguien como Elena? ¿Alguien que contra todo pronóstico se negó a rendirse? O tal vez tú mismo has vivido algo parecido. Cuéntanos tu historia en los comentarios. Déjanos saber qué te llevaste de esta historia.
Porque aquí no solo compartimos videos, compartimos vida, compartimos esperanza. Y si aprendiste algo hoy, si algo cambió en ti después de conocer a Elena, comparte este video con alguien que necesite escuchar que los finales no están escritos, que siempre hay una manera de levantarse, que el perdón es más poderoso que la venganza. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca, nunca te rindas. Dios te bendiga.